El templo de Apolo se sitúa en la villa actual de Delfos, a los pies del monte Parnaso y a unos 10 kilómetros del Golfo Corinto. Delfos se sitúa a unos 180 kilómetros de Atenas. El oráculo estaba dentro del santuario de Delfos y a él acudían aquellos que querían conocer su futuro. Fue de gran importancia en el siglo VIII a.C., cuando Apolo se configuró como el patrón de las empresas coloniales. Después, incluso llegó a convertirse en el centro religioso de Grecia. La mitología griega dice que en Delfos cayó el ónfalos, una piedra que marcaba el centro del mundo. Por ello, el dios Apolo fundó ahí uno de sus santuarios más significativos, después de que venció a la serpiente que vivía ahí. Además, Apolo estableció ahí un oráculo para permitir que los griegos fueran y preguntaran a los dioses cuestiones de todo tipo. Para esa comunicación utilizaban a una sacerdotisa llamada Pitonisa, en honor a la serpiente que había derrotado. Así, todo el mundo religioso llegó a girar en torno a Delfos. Según el libro Arquitectura Antigua, Historia de las Tipologías Arquitectónicas, dice que el templo de Delfos fue sagrado, perteneciendo siempre vinculado a una concepción mágica y espiritual de la naturaleza, justo en el corredor por donde pasaba la Grecia del Este y la Grecia del Norte, perteneciendo su culto al dios Apolo, posteriormente al considerar que este había sido elegido por este para comunicarse con los hombres. La vía sacra era la calle principal del conjunto de edificios que formaban el santuario de Delfos. Empezaba al ángulo sudoriental del recinto sagrado para llegar de manera serpenteante por un recorrido de 400 metros al templo de Apolo. La calle tenía entre 4 o 5 metros de ancho y estaba franqueada por ambos lados por monumentos votivos y por lo de los tesoros, mandados a crear por las ciudades griegas para custodiar las ofrendas de sus habitantes. Los donantes, con estas manifestaciones de riqueza y poder, pretendían demostrar su veneración y reconocimiento a Dios. Además, constituyen el testimonio más elocuente de la individualidad, de la rivalidad y de la división del mundo antiguo griego. Un ejemplo, los espartanos, para conmemorar su victoria sobre los atenienses, hicieron crear un exvoto dedicado a sus tenientes que vencieron en la batalla de Bospótamos, justo enfrente al monumento creado por los atenienses que conmemora la victoria que tuvieron sobre los persas en la batalla de Maratón. Al realizar el corte longitudinal y transversal podemos apreciar que la simetría se mantiene en ambos sentidos. También podemos apreciar que en la fachada frontal del templo existen 6 columnas y en la fachada lateral del templo existen 15 columnas. Respecto a los espacios que se encuentran dentro del templo, el ingreso formal, por así decirlo, es mediante una rampa y te recibe el pronaos, que es como un pórtico, y luego está el naos, que vendría a ser como la sala principal. Por último podemos encontrar el aditón, que es como el santuario. En la parte posterior del templo podemos encontrar el opistodomo, que sirve como un almacén. La circulación es básica, ya que consta con uno interno y con uno externo. También se pueden clasificar a los espacios como por niveles de privacidad. Como se puede apreciar aquí en el gráfico, existe el público, el semipúblico y el privado. Por último, también podemos apreciar que existen 6 ejes transversales y 4 ejes longitudinales. La forma del templo griego viene desde el megarón micénico y ha ido evolucionando con el tiempo. Es debido a esto que la mayoría de edificaciones griegas se parecen a simple vista. Sin embargo, con un análisis más profundo nosotros podemos encontrar importantes diferencias en forma y expresión. El templo de Apolo en Delfos. Este templo cuenta con una planta rectangular. Es un templo períptero, ya que cuenta con una sola fila de columnas de manera perimetral. También es un templo hexástilo, ya que tiene 6 columnas en la fachada frontal. Este templo es de tipo indopio antis, ya que tiene 2 columnas en medio de las santas, tanto en la fachada frontal como en la fachada posterior. Este es uno de los templos que no cumple con la proporción de los templos clásicos griegos,
que es una relación de 2n más 1, en donde n es el número de columnas en la fachada frontal y el número de columnas de la fachada lateral está dado por el doble de columnas de la parte frontal más 1. Aquí podemos observar que el templo de Apolo tiene en su fachada frontal la proporción áurea. Dicha proporción es muy utilizada en la arquitectura griega, ya que estaba bastante relacionada con la belleza y la perfección. El templo de Apolo se encuentra caracterizado porque tiene elementos verticales y horizontales hechos de madera, mármol y piedra caliza. Los elementos verticales que nosotros podemos encontrar son los muros y las columnas. Los muros están construidos mediante un proceso constructivo llamado sillares isódomos, el cual consiste en apilar los bloques de mármol o piedra caliza uno sobre otro y luego unirlo mediante grapas de metal. Luego encontramos las columnas, las cuales tenemos dos tipos diferentes, las columnas dóricas y las columnas jónicas. Las columnas dóricas se encuentran al externo del templo y más que nada están caracterizadas por estar menos perfeccionadas, ser más gorditas, o sea, ser más anchas y tener un fuste un poquito más grande también. Y el capitel está poco decorado. Mientras que en las columnas jónicas podemos encontrar que el fuste es mucho más delgado, está mucho más estilizada la columna y el capitel está mucho más decorado, porque los griegos le daban mucha importancia a la decoración interna del templo. Luego, como elementos horizontales, encontramos tres: el arquitrabe, el friso y la cornisa. El arquitrabe está caracterizado porque es un elemento que funciona como un dintel, que sirve para transportar las cargas que se encuentran en la parte de arriba hacia las columnas y posteriormente transportarlas hacia el piso. Luego, el friso se puede dividir en dos partes: los tríglifos y las metopas. Una característica del friso es que tiene decoración, poca pero tiene decoración, la cual se encuentra a bajo relieve. Y luego, por último, tenemos nosotros la cornisa, la cual tiene un uso, el cual sería hacer que la lluvia no entre al templo o no se quede en la parte del techo, sino que caiga a las partes laterales. En conclusión, el oráculo de Apolo en Delfos era un lugar en el cual todas las personas de Grecia podían llegar para saber acerca de su futuro. El templo de Apolo cuenta con una planta rectangular dividida simétricamente por un eje longitudinal. A pesar de las similitudes con el templo típico griego, estos son únicos, ya que se pueden llegar a apreciar diferencias por su forma y distribución. También se puede llegar a apreciar que cuenta con una proporción áurea y fueron construidas con dos tipos de columnas, dóricas y jónicas.